Bienvenidos a esta primera jornada sobre arbolado urbano que organiza el Ayuntamiento de Sas a través de la Concejalía de Medio Ambiente. Para nosotros es un verdadero honor y un orgullo el poder celebrar esta primera jornada y tener ponentes de la calidad y del nivel que hoy están aquí. El árbol es el estímulo señal más importante que nos acerca a un tipo de estimulación que ha sido crucial para nuestra supervivencia como especie, que es la vegetación. No sé si pueden ver este dibujo que representaba Madrid para este niño, la vida en Madrid, ¿no? Bueno, aparte de ver que era muy importante la televisión, de los pocos edificios que hay, 2 o 3 están con logotipos televisivos, lo que vemos es que tiene una imagen de una ciudad vacía, de unos espacios urbanos. Hay muy poca gente que se representa aquí, apenas esta pista de baloncesto y 4 jugadores que parecen atrezo más que activos jugadores, como veis. Y esta es la imagen que a veces tenemos de los espacios urbanos. La pregunta es, ¿nuestro sistema nervioso se ha adaptado a vivir y a desenvolverse en este tipo de entornos urbanos? Y aquí es donde vamos, y bueno, podéis fijaros que no hay representado ningún elemento de vegetación. Os voy a contar las tesis más importantes que yo veo en relación con este tema y que voy a intentar argumentar a partir de aquí. Una es que el espacio urbano no es un adorno, es una necesidad, no es un mero ornato. No estamos hablando de cómo embellecer, cómo hacer más atractivo una calle. Otro elemento es que las zonas verdes y todos los elementos que la componen son cruciales para establecer lo que podemos llamar un estándar de habitabilidad de un espacio. En el ejemplo que veíamos antes del niño, ¿quién le gustaría vivir en una ciudad así? La habitabilidad, o una confortable habitabilidad, es crucial para establecer fluidas relaciones entre las personas y sus entornos. Relaciones que son importantes. Los psicólogos decimos una cosa: nosotros somos los lugares que habitamos. ¿Alguien puede pensar, podríamos definir, cómo sería una persona que habite en una ciudad así? Porque somos parte de los lugares que habitamos. Otra idea es que la naturaleza urbana está vinculada a la salud en su sentido más amplio, el sentido más amplio de la OMS, de bienestar físico, psíquico y emocional y social, ¿no? Es verdad, en estos momentos hay algunos médicos que están recetando estancias en espacios naturales para personas que están afectadas por distintas patologías. La idea del arbolado urbano o de la vegetación urbana o del el verde urbano no es una moda, es una necesidad del funcionamiento de nuestro sistema nervioso. El ser humano, la especie Homo sapiens, ha desarrollado su poderosa capacidad adaptativa al entorno porque ha vivido en entornos estimulados, vinculados a la naturaleza. Esto es muy conocido en la literatura científica como la hipótesis de la biofilia. Nos gustan aquellos entornos que han sido cruciales para nuestra supervivencia. Si yo pongo una foto de un subdesierto de Almería y pongo un bosque atlántico, todo el mundo le va a gustar mucho más el bosque atlántico que un subdesierto a priori, porque hay muchos más indicios de vida. Y aquí es donde surge el concepto de recuperación psicológica, ¿no? Los entornos urbanos son entornos agresivos que producen lo que genéricamente llamamos estrés urbano y contaminación, deterioro visual, hacinamiento, alta densidad, ruido, pobreza, todo esto. Y aquí hay evidencias en esta presentación que dejo, no quiero ser muy profesoral, pero se va viendo como toda esta experiencia de condiciones ambientales desfavorables produce síntomas como incremento de estrés crónico o como trastornos de ansiedad o aumentan los riesgos de enfermedades coronarias y vasculares, etc., ¿no? Y el verde urbano lo que hace es establecer un conjunto de recursos físicos y psicológicos
que ayudan a realizar actividades restauradoras, como el paseo, como la actividad del deporte, de lo que se llama el green exercise, ¿no? el ejercicio verde, la meditación. Todas estas actividades son ejemplo de actividades restauradoras. Bueno, hay maneras de alguna forma de poder valorar esas variables tan interesantes que el arbolado nos aporta, ¿no? De hecho, en un estudio realizado en 245 ciudades hay una parte importante que muchas veces se nos olvida, pero las partículas en suspensión, que son esas partículas contaminantes muy chiquititas que se encuentran en la atmósfera de las ciudades, esas partículas en suspensión son capaces de matar muchísima gente. Es decir, se meten dentro de los pulmones de la gente y bueno, pues le producen una serie de problemas respiratorios de todo tipo, enfermedades pulmonares de hecho hay estimaciones ya de que en 30 años se puede llegar a matar, que se pueden morir más de 6 millones de personas con este tipo de problema, ¿no?, que hay ahora mismo en la contaminación del aire. Y de hecho se ha demostrado que cerca de los árboles esas partículas en suspensión disminuyen, ¿no? Entonces estamos hablando de cosas concretas ya. No estamos hablando únicamente de felicidad, que es importantísimo, estamos hablando de cosas concretas. Es decir, la presencia de arbolado puede reducir los problemas respiratorios y de enfermedades que tienen muchos ciudadanos. Es responsabilidad de todos, ¿no? Que realmente dices, el 90% de la población mundial que vive en ciudades está expuesta a partículas que exceden las directrices de la OMS. O sea, es que es muy fuerte. En Madrid, las partículas en suspensión y los contaminantes casi siempre están por encima de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Y ni nos quedamos tan panchos, ¿no? O sea, es algo que llama la atención. Y lo curioso es que, a pesar de todo eso, perdemos árboles en las ciudades. Cada vez hay menos árboles. Eso está cuantificado. Cuando tenemos todo eso tan claro, ¿qué podemos hacer, no? En realidad tenemos que cambiar nuestro formato de ciudad. ¿Cómo lo hacemos? Porque desconocemos la manera de trabajar y comunicar, ¿no? Esos valores que tiene el arbolado. Y luego también, una cosa que es importantísima, es que tenemos que tener de nuestra mano al ciudadano. Es decir, el ciudadano tiene que estar educado, tiene que conocer esos valores, tiene que darse cuenta, ¿no?, de que existe esa ventaja, ¿no?, esa ventaja que además la puede hacer suya. Hay muchas investigaciones, ¿no?, que demuestran que el arbolado urbano es favorable para el ser humano y que además disminuye la contaminación, mejora la calidad de vida, bueno, multitud de cosas, ¿no? El efecto sobre la temperatura es patente. O sea, el efecto de la temperatura, aquí por ejemplo tenemos un ensayo que se hizo en México y bueno, con árboles, una calle con árboles y sin árboles, con la misma más o menos temperatura del aire, que eran 33 grados, bueno, pues ese coche, por ejemplo, que estás sin árboles y sin ningún tipo de cubierta, llega a medirse 70 grados dentro del coche, mientras que el mismo coche, debajo justo de la cubierta, tiene 33,6. O sea, estamos hablando de cosas patentes, o sea, y que además todo el mundo lo hemos visto y lo hemos experimentado en nuestra vida. O sea, son fábricas, ¿no?, fábricas de refrigeración que no las aprovechamos. Y eso es algo que también a cualquiera que se lo expliques o se lo cuentes un poquito, lo entiende perfectamente. Pero el cambio climático lo estamos creando nosotros con nuestras ciudades. Nuestras ciudades son las que están generando unas islas de calor impresionantes, ¿no? Estudiar primero qué es lo que tenemos en nuestras ciudades, ver cómo se puede gestionar lo que tenemos en nuestras ciudades y una tercera pata, que sería divulgar esos valores al ciudadano para que conozca verdaderamente lo que tiene. Voy a poner ejemplos que existen ya, ¿eh? En la ciudad de Nueva York, esta es la página web del mapa de Nueva York, del mapa de arbolado de Nueva York, y ahí se puede ver, si nos vamos por ejemplo a cualquier arbolito que tenemos por aquí, pone los beneficios ecológicos que representa ese árbol para el ciudadano, ¿vale?
entonces viene el tanto por ciento de intercepción de lluvia y el valor económico que eso supone, la energía conservada cada año, el aire contaminante que realmente fija, etcétera. O sea, y eso además está cuantificado económicamente, el valor en dólares económicamente de ese árbol, ¿vale? Voy a hablar de riesgo, pero voy a hacer una pequeña introducción, también relacionada con el tema quizá principal de hoy, ¿no? Que es el beneficio de los árboles, ¿no? Quizá lo que tenemos que tener más claro es que los estudios de riesgo son para salvar árboles. Los estudios de riesgo es una herramienta, una disciplina que pretende entender el por qué los árboles se caen y discernir entre un árbol que es peligroso y uno que no es peligroso. Así que la consecuencia primera de un estudio de riesgo bien hecho es que se eliminan menos árboles. Si no tenemos claro que el árbol es un patrimonio, si no es que es un beneficio, es muy fácil tener la tentación de ¿sabes qué? Vamos a reducirlo un poco. ¿Sabes qué? Vamos a bajar la copa. ¿Sabes qué? Vamos a eliminar. ¿Sabe? ¿Vale? O sea que si uno no tiene claro el factor beneficio del árbol, es muy difícil poner en la balanza el tema del riesgo. Porque siempre el riesgo es algo que nos asusta, que da esa sensación de que, claro, es easy, ¿no? Entonces, o tenemos muy claro que el árbol es un beneficio, que es un beneficio además incuestionable, seremos malos evaluadores de riesgo. Fijaros que un señor que se dedica a hacer estudios de riesgo, a lo mejor al cabo del año ha visto 3.000 árboles, y al cabo de 10 años ha visto 30.000 árboles, y puede equivocarse. Y puedes decir un árbol es seguro y se cae encima de alguien y se mata. Y eso es una responsabilidad que a lo mejor alguien no quiere asumir. O sea, que el estudio de riesgo no es curarse en salud, es decir, todo lo que veo que no me guste, fuera. No, eso no es riesgo, eso es otra cosa, ¿no? El estudio de riesgo es hay que ser serio, hay que ser honestos con la realidad, y si no tengo eso claro, los estudios de riesgo tienen el riesgo, perdón por la redundancia, de pasarse de medida. Árboles pequeños en calles pequeñas. Yo creo que la gente aquí es feliz, ¿eh? A lo mejor no pasa por el carrito, a lo mejor tiene un problema, a lo mejor las hojas están en el canalón, pero digo que la gente sale de aquí, la gente es feliz. Aquí, menos. Y es feliz, y tiene problemas de paso, y tiene problemas de canalones, y tiene... Bueno, yo defiendo una arboricultura quizá extrema, o un poco extrema, pero que busca o pretende buscar no solo la parte técnica factible, sino la parte de contraprestación social que se implica. Son una serie de fotografías para que veáis un poco el efecto visual, ¿no? que puede generar la presencia o la ausencia de árboles. Cuando yo decido cortar, terciar un árbol, estoy solucionando un problema de riesgo, pero estoy afectando esa capacidad de descargar el estrés, esa capacidad de funcionar con mayor felicidad de la gente, ¿no? Y eso es una decisión que no está incluida en el día a día de un técnico, ¿no? Además, fijaros que en las mediciones que se hacen actualmente sobre la presencia del árbol, cómo contabilizo, ya no se habla de unidades de árbol, tanto de si tienes 1000 o 10.000, se habla de la cobertura final. Así que no vale contar cuántos árboles tengo, por ejemplo, por habitante, cuántos metros cuadrados o cúbicos de hoja tienes tú por habitante. Ese es el dato. Eso significa reducir podas, eso significa tener árboles con un coeficiente de riesgo distinto. Evidentemente que el poste de teléfonos no se cae, evidentemente, pero el poste de teléfonos no da beneficio. Que la gente no es que el árbol genere felicidad, pero sí que permite facilita esa felicidad. Perdón. Y es paisaje. Bueno, es tantas cosas que no. En fin. Yo creo que hay que huir también del afán de cuantificar, hay que cuantificar el beneficio del árbol, ¿eh? Pero no me importa si son $2.500 o $2.200 o sea, uno tiene que entender que hay un valor, un beneficio medio por árbol, y que cuando uno toma una decisión de riesgo, no tanto le da si no sabe el dato concreto de CO2 que tiene, o si genera más o menos percepción en la gente. Es un valor general medio que uno tiene que reconocer, y con eso puede ir tirando. No necesita, aunque es divulgativo e importante tenerlo, al final no es tanto
saber cuánto vales tú, sino que tú vales porque eres persona. O sea, y basta, ¿no? Estas son fotografías de un inglés bastante interesantes para que veáis un poco la despoblación que genera la pérdida de árboles en el entorno, ¿no? Francis Allais, que es un científico francés, habla de que los árboles generan una serie de metabolitos que tú respiras y favorecen la fabricación de endorfinas, ¿no? Pero este de la foto no está fabricando ningún metabolito. Solo es la percepción visual que tenemos y cómo el paisaje cambia y nuestra, al menos yo lo explico así, nuestro confort en lo que vemos nos produce mayor agresividad o mayor suavidad en la relación, ¿no? Vamos a intentar, con el grupo de ciudades verdes del sur de Europa, lo vamos a hacer. Vamos a organizar pronto, a finales de año, probablemente en octubre, una reunión internacional, tanto como jornada técnica como reunión científica, en Elche, a la que ya os invito. Y vamos a intentar no centrarnos precisamente solo en la figura del árbol, sino ver todos los aspectos que hay alrededor de él. Pensamos que tanto los suelos urbanos como los bosques urbanos están muy enlazados, son muy necesarios. Tenemos mucho que desarrollar en pro del bienestar de los ciudadanos, en pro de combatir todos esos aspectos que al final nos molestan, que globalmente hemos llamado como cambio global, cambio climático, que metemos ahí en un cajón desastre muchas cosas, pero que en definitiva la solución está. Es factible, la tenemos delante de nuestras narices, tiene raíces, tiene ramas, se agarra a unos suelos y creo que esa es la idea que queremos desarrollar y trabajar en la futura cita.